Qué privilegio, qué alegría, qué gozo y qué bendición estar con ustedes, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en este su programa Lecciones de Esperanza. El espacio donde la palabra de Dios brilla para nosotros, trae alimento, trae salud, trae bendición, trae esperanza. Así que gracias por acompañarnos y esperamos juntos en esta oportunidad conocer un poco más de Dios a través de su palabra, fortalecer nuestra fe y mantenernos fieles en sus caminos, caminos que al final nos conducirán a victoria y vida eterna. Ese es nuestro deseo para ti y para los tuyos. En esta ocasión, para el tópico de hoy, tenemos un invitado que traerá muchas bendiciones para nosotros. Es el pastor Enrique Anaya. Pastor Anaya, gracias por acompañarnos y qué privilegio que esté con nosotros. Pastor Moreno, qué bueno saludarle en esta ocasión, saludar a quienes están ya en esta transmisión y anhelar que juntos el estudio de la Escritura en esta ocasión sea de gran bendición. Así será con la bendición de Dios y con la ayuda de Él. Y para quienes tal vez no conocen, aquí este hombre es muy conocido aquí en Colombia, tal vez en el exterior, porque nos ven en lugares del mundo, pastor, gracias a la tecnología. El pastor Enrique Anaya es el director de mayordomía en la Unión Colombiana del Norte y también lidera el departamento de hogar y familia. Tremendas responsabilidades, pastor, así que oramos para que Dios le guíe en esa. Muchas gracias. Realmente el área de la mayordomía y hogar y familia, dos facetas importantísimas de la experiencia en la vida cristiana. Así es, muy importantes. Y precisamente en ese contexto, pastor, vamos a estudiar una carta, un libro. El tópico hoy es ¿qué mensaje especial o trascendental o principal encontramos en el libro de los Hebreos? Y hay un texto que me llama la atención y que quería compartir y motivarlos a ustedes a tal vez analizarlo, estudiarlo, memorizarlo, que es Hebreos 8.1. 8.1 y 2. Allí se nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y me llama la atención porque el apóstol Pablo allí en su carta a los Hebreos dice, el punto principal, o sea, hay muchos tópicos, hay muchas cosas, pero hay un mensaje especial, el punto principal de lo que decimos en este libro, ¿cierto? De lo que estamos diciendo, como cuando uno hace un énfasis, ¿no? Uno está hablando y dice, pero de todo esto yo quiero rescatar esto. Y él habla de algo, de Cristo, ¿no? Como sacerdote, como alguien que intercede por nosotros. Pastor, probablemente la gente a quien fue enviada la carta, a quien fue dirigida la carta, a esa comunidad hebrea de la época apostólica que estaba enfrentando también muchos desafíos, se sintieron pensativos, como a veces, no sé si le ha pasado a usted, me ha pasado a mí y tal vez le ha pasado a alguno de los que nos ve o nos escucha a esta hora, en este momento, que decimos, pero ¿por qué si camino con Dios? Si Dios dice que a los suyos les va a acompañar, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, porque a veces surgen como situaciones, ¿cierto? Inesperadas, difíciles. Pastor, esa situación que enfrentaban ellos, el pueblo hebreo, ¿será que nos puede llevar a pensar de manera similar a nosotros hoy? Tiene toda la razón, Pastor Moreno, porque las Escrituras indican que estamos en medio de un mundo conflictivo. La lucha entre el bien y el mal hace que todos los seres humanos nos encontremos inmersos en medio de una batalla antagónica. La fuerza del bien y la fuerza del mal, que no es otra cosa, la presencia de Dios y la presencia del enemigo de Dios, ejercen sobre la vida de los seres humanos influencias. Y añadido a eso, las decisiones que como seres humanos tomamos a diario, que nos llevan a confrontar ahora problemas y dificultades que nosotros nos acarreamos. Unas por vivir en este mundo y otras como consecuencia a las decisiones que tomamos. Sin embargo, el apóstol lo plantea desde la lectura a la epístola a los Hebreos como un trabajo especial donde Dios está interesado en ayudarnos a salir adelante. Así es, no estamos solos, Él nos acompaña y como dice, nos va llevando de la mano para avanzar, para no detenernos.
Y una de esas partes, pastor, de ese mensaje, lo que alcancé a notar leyendo el libro de los Hebreos, es que él destaca algunas cualidades de Cristo, algunas facetas, Sí. algunos papeles que hace Jesús en nuestro favor, ¿verdad? Y una de esas primeras, allí preciso en Hebreos capítulo 1, se habla de Cristo como Rey, ¿cierto? Sí. Así que, qué importantes declaraciones, pastor, hace el apóstol Pablo allí en el capítulo 1 sobre Jesús como Rey. Bueno, lo primero que quiero resaltar en el contexto de la pregunta es justamente que el apóstol toma porciones del Antiguo Testamento en diferentes libros de la Biblia para poder sostener teológicamente, tener el sustento bíblico de lo que significan las diferentes facetas del Señor Jesucristo. En su ministerio en esta tierra, en su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, como lo conversaremos dentro de un ratito, en su ministerio como rey, que es específicamente la pregunta, y en su ministerio posterior a cuando venga por nosotros por segunda vez. La epístola a los Hebreos entonces es como un compendio donde de todo el Antiguo Testamento el apóstol toma porciones claves para establecer a Jesús como la figura principal de la salvación de nosotros los seres humanos. Y efectivamente la primer visión que el autor a la epístola a los Hebreos presenta de Jesús es la del Rey. Y siempre me he preguntado por qué comienza por allí. En los tiempos del apóstol Pablo, la figura del Rey era una figura estratégica, la principal. No había en el imperio otra persona más importante que el rey. Lo que el rey dijera se hacía, lo que el rey pensara también se hacía. Todas las ideas que el rey tenía debían llevarse a la práctica por los súbditos, cueste lo que le cueste al súbdito. Si es el antojo del rey comer algo que no está a la mano, tiene que aparecer de donde sea, porque es el rey. Entonces, dentro de la cultura donde el apóstol Pablo vivió y los cristianos vivieron también, estaban inmersos en que la figura del rey era muy valiosa. Y aprovecha el apóstol para indicar que si un rey humano de un imperio que simplemente va de un tiempo a otro tiempo y el rey muere y sucede otro rey, es importante cuanto más presentar a Jesús como el Rey que no tiene comienzo, que no tiene fin, que su imperio es todo el universo, pero que también quiere ser el Rey de tu vida y de mi vida. Es importantísima esa visión que el apóstol Pablo hace aquí abriendo la epístola a los Hebreos. Y pastor, en ese contexto que se menciona de la preeminencia de ese rey que tenía, hablando de su capacidad de decir y que se cumpliese su mandato, también la gente, por ejemplo, cuando buscamos protección, buscamos a alguien que tenga autoridad, ¿cierto? Para que nos proteja. Y entonces él dice, ustedes no están solos, porque ese quien nos acompaña es el rey no solo no de una nación, no de un pueblo, no de un lugar del mundo, es el rey del universo. Y me llama la atención, por ejemplo, aquí en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y otra parte que me llama la atención aquí hablando de eso es el versículo 9, dice, has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y también dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. O sea, todo está bajo el dominio de ese Cristo Rey, ¿no? Me llama mucho la atención el hecho de que el autor a la epístola toma porciones, en estos versículos que has leído, toma porciones de los Salmos, que fueron escritas justamente por el rey David. Un rey que simboliza mucho para los hebreos, para el pueblo de Israel y por supuesto para la experiencia de los cristianos. Pero toma las palabras de un rey para hacer referencia del rey superior. Así que estamos hablando aquí en un lenguaje imperial, en un lenguaje de liderazgo, en un lenguaje
de Reyes, en donde David reconoce la autoridad del Señor Jesús como un rey, el máximo rey. Y ese rey, pastor, es el rey que nos da esperanza y confianza a nosotros, y también ese rey te da confianza a ti. En quien tú confías, de quien estamos leyendo y estudiando, es el que tiene soberanía sobre todo lo que hay en esta tierra y en el universo entero. Así que tú no estás solo ni sola, y puedes aferrarte de la mano, clamar, buscar a ese rey, y él vendrá a buscarte. Sí. Otro elemento, pastor, otra faceta que se menciona allí es de Jesús como intercesor, como mediador, ¿cierto? Mediador es alguien que cuando hay dos personas que intentan dialogar de un tema, pero que haya alguien que pueda unirlos en su diálogo y llegar a un acuerdo, se necesita un agente externo. En el caso nuestro, separados de Dios por nuestros pecados, ahora viene Jesús a hacer algo maravilloso. ¿Qué promesa para el pueblo de Israel, pastor, se dan a través de ese rey davídico que se nos menciona en Éxodo, capítulo 4, del 22 al 23? Bueno, estamos entrando aquí a un tema profundo, muy hermoso, por cierto, pero que tenemos que hacerlo basándonos en las escrituras del Antiguo Testamento. Sí. Es como cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no lo podemos entender si no hemos primero estudiado el libro de Daniel. Así que Daniel y Apocalipsis son libros paralelos que juegan el mismo sentido. Lo mismo sucede con la epístola a los Hebreos. Esta epístola hace mucho juego con el Pentateuco, pero especialmente con el libro de Levítico. Así que el rey, que ya el apóstol nos indicó, es el creador y es el rey soberano, ahora toma una figura que utiliza Moisés para explicar al pueblo lo que significa ser el conciliador, ser el mediador, ser alguien que tiene, por un lado, la autoridad como rey, pero por otro lado, el entendimiento de la naturaleza de los seres humanos, nuestro Señor Jesucristo, que como Dios es el autor de la vida, es el dueño de todo, es el rey del universo, pero como ser humano nos entiende nuestras debilidades, y esa mediación es tan valiosa justamente porque Jesús entiende tus cargas, tus luchas y las mías, e intercede ante el trono celestial para que podamos hallar oportuno socorro en medio de las crisis que tenemos que enfrentar. Pastor, mira, aquí encuentro, por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, que se nos dice: Entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi pueblo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Aquí vemos, aquí en Éxodo se está hablando estaba pasando algo, ¿no? Dios quería liberar a su pueblo. Utiliza un intermediador, en ese caso que era Moisés, ¿cierto? Así es. Para que hablara con Faraón, le diera el mensaje de parte de Dios, lo dejara claro. Y ese mensaje era de que Dios tenía un plan para Faraón de bendición. Pero si no aceptaba ese plan, si se aferraba a su ego, a sus pecados, a su vida separada de Dios, pues iba a enfrentar las consecuencias de eso. Dice, que dejaras ir al pueblo era la intención de Dios, que se diera cuenta, y en ese proceso de dejar ir al pueblo, pastor, Dios quería mostrarle el poder que tenía para que Faraón también pudiera reconocer la grandeza de Dios y acercarse a él. Pero dice, y me llama la atención que Dios siempre es bueno con nosotros, da la advertencia, dice, tengo eso, pero si no pasa, si no se cumple mi voluntad, como está, porque hay un plan perfecto que tengo con esto, si tú te conviertes en una piedra de tropiezo, pues habrá unas consecuencias. O sea, no fue sorpresa para él, sino dice, tu hijo, ¿cierto?, se verá afectado con esta mala conducta tuya aquí. Segunda de Samuel, y hay varios textos, Deuteronomio 2, voy a leer Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 12, pastor, aquí del 8 al 10 se nos dice: No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios, pero pasaréis el Jordán y habitaréis tierra Jehová vuestro Dios os hace heredar, Él os hará descansar de todos vuestros enemigos.
Vemos a Moisés ahora otra vez como mediador entre Dios Sí. y el pueblo. O sea, siempre Dios ha tenido a alguien que ha utilizado como instrumento para que medie. Pero el más perfecto de todos, Nuestro Señor Jesucristo. Y justamente allí, en el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, los versículos 17 y 18, el apóstol enfatiza ese asunto tan especial. Dice Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y ahora sí viene. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una parte importantísima de esa mediación es entender el papel de uno y el papel del otro. Esas dos personas que están enfrentadas por las circunstancias, Dios y el ser humano, ahora hay un intermediario, nuestro Señor Jesucristo, que comprende a plenitud la debilidad de los seres humanos, y ese entendimiento es la garantía de que seremos salvos por la misericordia y la bondad de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. que vino, pastora, a conocer al ser humano de cerca, ¿cierto? Y poder identificar esas situaciones que debemos enfrentar. Y me llama la atención que a pesar de nuestras muchas fallas, pastor, Dios se mantiene fiel en ese pacto. O sea, Jesús sigue mediando. Eso me impresiona a mí. Lo digo como Gabriel Moreno, un hijo de Dios que falla a veces. Y no falla una vez. Gabriel ha fallado muchas. Sí. Pero me llena de tanta esperanza saber que puedo arrodillarme y buscar a Dios y saber que hay un mediador. O sea, que aunque yo he hecho tantas cosas malas que si fuera por mis actos ya no tendría oportunidad de buscar a Dios, puedo decir, Señor, a través de Jesucristo, yo te busco, y con esa seguridad voy tan tranquilo de que aunque por mí no merezco nada, gracias a esa mediación de Jesús, puedo tener una oportunidad, puedo tener perdón, y esa experiencia también puede ser para todos nosotros. Sí, y esa gran verdad que estás mencionando me lleva a pensar de que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de nosotros como seres humanos. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, como Rey del universo, como nuestro Dios, es justamente la fidelidad. En el Antiguo Testamento, esa característica de Dios se resalta ahora allí en Hebreos, la fidelidad. Dios es fiel, nuestro abogado, nuestro intercesor, es fiel. Fiel a su propio carácter para poder salvar a los que se acercan a Él. Y en este texto podemos nosotros encontrar un hermoso paralelismo entre lo que significa la salvación que muchas personas quieren tener por sus propias fuerzas. La salvación depende de confiar en el fiel, de ser fiel al que es fiel. Bien, así es. Y qué hermoso lenguaje que utiliza la Biblia para enfatizar ese papel protagónico que el Señor Jesús tiene como Rey y ahora como mediador entre Dios y los hombres. Mediador, intercesor, conciliador, dijo usted hace un ratito, ¿no? Qué bendición. Y Hebreos también nos presenta a Jesús de otra, y miro que cada manera o cada faceta siempre es en función del beneficio de nosotros los seres humanos. Sí, ¿no? Señor. El ser humano hoy en día anda buscando seguridad, pastor, defensa de las enfermedades, de las crisis, sus finanzas. Y Hebreos nos presenta a Cristo también como poderoso defensor. No digo solo defensor, sino allí Hebreos capítulo 2, ¿no? Versículos 14 al 16. Hace esa mención. Allí, ¿cómo lo menciona y qué mensaje para nosotros allí, pastor? Pues mira, en primer lugar, el papel de los seres humanos frente a esa seguridad. Nosotros buscamos la seguridad de muchas maneras. Enrejamos nuestros hogares, compramos perros bravos, colocamos alarmas, cámaras de seguridad, llamamos a la policía, tomamos todo para sentirnos medianamente tranquilos, ¿no? Medianamente lo mencionó. Medianamente, porque los seres humanos somos tan pequeñitos, somos tan insignificantes, pero a la vez tan vulnerables, que cualquier asunto de la vida natural, imagínate, un terremoto,
por más asuntos de protección que tengamos, si la casa no está bien construida o si el terremoto generó una vibración inmensa, vamos a tener dificultades por más seguros que tenemos. Así que el apóstol plantea justamente que nuestro Señor Jesucristo se convierte en un guardián nuestro, en una fortaleza para nuestra vida, confirmando, de nuevo lo reitero, lo que el Antiguo Testamento menciona sobre el carácter amoroso de Dios como el fiel protector, como el muro a una ciudad y como la fortaleza para nuestra experiencia y nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana. Me llama la atención, pastor, allí leyendo Hebreos 2.14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sí. O sea, está diciendo, Sí. el diablo nos tenía acorralados, nos tenía, acá lo menciona en el versículo 3:15, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese temor a la muerte que hoy nos, ¿cierto?, nos tiene como tan zozobra a todas las personas, pero hay un Cristo que vence la muerte, que ha derrotado al enemigo, y ese Cristo es el defensor tuyo, mi apreciado hermano, hermana, y como dice el pastor, un defensor perfecto, ¿no? Un defensor que puede con este y con este no puede, con esta situación y con esta otra no. Un defensor para toda circunstancia. Sí, mira que la máxima preocupación de los seres humanos en términos generales es la muerte. Le tenemos miedo a la muerte por naturaleza. Cuando viajamos de pronto en avión y el avión está en el extremo de la pista, los motores a la máxima potencia y el avión poco a poco se echa a rodar, el capitán allí de la nave acelera el avión y ya llega un punto en el cual no hay reversa, los frenos no van a servir porque es más la potencia y al piloto le toca salir sí o sí. Y ahí mucha gente, cuando viaja en avión, alcanzo a observar, sienten miedo, sienten pánico de pensar lo que podría suceder en cuestión de pocos segundos más adelante. Pero ese temor a la muerte es superado por la presencia de Jesús, porque Él pasó por la muerte para darle muerte a la muerte. Un juego de palabras muy interesantes. El ministerio del Señor Jesús es el que da muerte a la muerte. Y cuando se le da muerte a la muerte, desaparece el susto, el miedo de los seres humanos y ya seremos entonces vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. No por un lapso de tiempo, será por siempre con la bendición de Dios. Y como usted menciona, para siempre, me llama la atención cómo Dios mismo habla de Él como defensor. En Isaías capítulo 42, versículo 13 se nos dice: Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero, despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra y prevalecerá sobre sus enemigos. Y ese es un mensaje para mí de esperanza, pastor. Dice, prevalecerá sobre sus enemigos, sea una enfermedad, sea cualquier situación, una deuda, lo que el diablo quiera colocar para separarnos de Dios, Dios estará por encima de eso y nos mantendrá fieles a Él. O sea, entendiendo el contexto de esto y lo que Dios trata de decir, no es que no van a haber dificultades, ¿cierto? No es que a veces no perderemos un ser querido, no es que no perdamos un día el empleo, es que esas situaciones nunca nos van a separar del grande amor de Dios y de la salvación que Él tiene para nosotros. Así es, y esa misma idea el apóstol la confirma ahí en el capítulo 6 de la epístola a los Hebreos, Hebreos 6 y el versículo 11. Declara la Escritura: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Así es. Qué frase tan diciente esta última que acabamos de leer y que encontramos allí en la Biblia. Plena certeza de esperanza. Lo que para los seres humanos es desafiante y muy probablemente
cuando desconocemos las cosas de Dios, la muerte nos achicopala, nos deja abatidos. Para el cristiano, a través de la certeza de saber que Jesús venció la muerte, nos llena a nosotros de certeza plena, absoluta, de que vivir con el Señor Jesucristo es garantía de tener una esperanza que no tiene medida, una esperanza inmensísima, gracias al favor de Dios. Pastor, también el libro de León nos presenta a Jesús cumpliendo una función muy importante para el pueblo hebreo en su momento, y es como sumo sacerdote. Dios había instituido en el Antiguo Testamento, como usted lo menciona, si vamos al Antiguo Testamento, ¿cierto?, un servicio religioso para reconciliar y mantener al ser humano en contacto con Dios. Se había designado una familia especial y un grupo de hombres muy particulares con unas características tanto físicas como espirituales muy determinadas, que eran los sacerdotes, pero dentro de ellos estaba el sumo sacerdote, alguien que cumplía una función muy especial. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos, en el capítulos 5 al 7, sobre esa labor de Jesús, pastor? Bueno, mira, esta faceta que acabamos de comenzar a descubrir es la que nos llevará durante por lo menos unas 10 semanas más a seguir estudiando el papel protagónico de Jesús como sumo sacerdote. Dentro del plan de Dios, a través desde el Antiguo Testamento, a través del pueblo de Israel, Dios mostró la importancia del sistema sacerdotal, pero la trascendencia del sumo sacerdote, que ahora es ejemplificada, es encarnada por el Señor Jesucristo. A punto que en el texto que mencionaste al comienzo de nuestra conversación, es el tema fundamental que durante estas próximas 10 semanas estaremos analizando. Hebreos 8, el versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo. En otras palabras, adicionalmente a que es el rey, a que es el mediador, a que es el creador, a que es el consumador de nuestra fe. El punto principal es que el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote que se sienta al trono, a la diestra del trono de la majestad en el cielo, que es el ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que los capítulos 5, 6 y 7 presentan a Jesús en ese trabajo tan especial. Ya desde el capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de ese sumo sacerdote que nos convenía, que nos abre la puerta hasta el trono de gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. Así que estos capítulos que estaremos estudiando durante estas próximas semanas son fundamentales para poder comprender el papel que Jesús hace como sumo sacerdote, como el principal sacerdote, como el único sacerdote que realmente le da valía al plan de salvación. Y pastor, en ese contexto, ese sacerdote era el que ejercía ciertas las labores el día de la expiación, ese día especial que era solo una vez al año, y aunque los otros días la gente recibía el perdón, ¿cierto?, por sus pecados, ese día, de manera como simbólica, al eliminar todo y al cambiar todos los utensilios que han sido impregnados por la sangre que representaba el pecado, que era limpiado, todo el santuario quedaba como nuevo, representaba esa labor especial del sacerdote, una vez al año recordando lo que Cristo iba a hacer algún día, ¿cierto?, erradicar el pecado para siempre en nuestras vidas. Y yo anhelo el día, pastor, cuando estemos en el cielo ya de eso, porque a veces el pecado uno siente que Dios lo perdonó, pero a veces en la cabeza viene otra vez, ¿cierto?, la culpa y cosas y situaciones, y tal vez Dios está hablando a alguien que algún día se arrodilló, buscó a Dios, entregó su vida, pero todavía está jalando, está llevando cosas. Ese sumo sacerdote está para limpiarnos completamente de esa carga. Así es. Y en el trabajo del sumo sacerdote habían diferentes fases de ese ministerio, tanto en la fase anual, día anual de todos los días, pero sobre todo en la fase del día de la expiación. Y ese día de la expiación simbolizaba plena libertad, pleno perdón, cuentas en cero y la oportunidad de agendar con el Señor una nueva dicha, una nueva trascendencia de nuestro compromiso con Él. Así que
En la fase que el Señor Jesús está desarrollando ahora en el santuario, como lo estudiaremos en próximas ocasiones, estamos en una fase trascendente, en la cual Jesús, como sumo sacerdote, está terminando un trabajo que concluye con su segunda venida, con el regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevarnos al cielo y vivir con Él en los diferentes escenarios que presenta la Biblia por toda la eternidad. Y pasó, me llama la atención que el sacerdote, el sumo sacerdote, también tienen unas características en su vida, ¿cierto? Eran ejemplo para el pueblo en su conducta, demandaban como una figura de lo que Dios esperaba que fuera el pueblo. Pero Primera de Pedro, capítulo 2, nos habla de un plan de Dios para su pueblo también. Nos invita a ser, voy a leer textualmente, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, en relación con ese trabajo, Cristo es el sacerdote, somos sacerdote perfecto, pero ¿qué nos invita a hacer en este tiempo a nosotros al decir que somos ese real sacerdocio? Sí, nos invita para dos cosas principalmente. Número uno, para asociarnos con el carácter de ese sumo sacerdote. Cuando el Señor, a través de Pedro, nos identifica como real sacerdocio, las características, no solo del trabajo del sacerdote, sino de la persona como tal, debían ser dadas en el trabajo cotidiano donde estemos. Nuestros amigos, nuestros hermanos que están conectados, no interesa dónde estés, tenemos el desafío de representar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda parte es que ese llamado tiene un propósito misional, para que anunciéis el Evangelio, para que anunciéis las virtudes de aquel, culminó diciendo el apóstol Pedro en el texto que has leído, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esas dos características son importantísimas. Uno, tener el carácter del sumo sacerdote. Amén. Y en segundo lugar, el cumplimiento de la misión. El poder hablar a otros de una experiencia de transformación que se logra en la medida en que le permitamos al Señor cambiar nuestra vida y cambiar nuestro carácter. Así, y ahí dice esa función, ¿no? Nos llama a ser real sacerdocio, nación santa, para algo, dice, para que anunciéis las virtudes, la grandeza, la majestad de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que ese llamado también sea para ellos, ¿no? Puedan salir de las tinieblas a la luz y caminar con Cristo. Y pastor, ahorita también se menciona a Cristo como mediador de un mejor pacto. ¿Cómo entender esa expresión allí y ese planteamiento que nos da Hebreos 8? Sí, extraordinaria figura. Bueno, valga la pena aclarar que cuando se habla en la Biblia de pacto, es un pacto que Dios establece con el ser humano, inmerecido para el ser humano. Solo brota del carácter amoroso de Dios por ser Él el creador, por ser nuestro Salvador, por ser Él el que puede ayudarnos a transformar nuestra vida. Y ese mejor pacto no solamente es un pacto que está escrito en las Sagradas Escrituras, sino que ahora se transfiere a la experiencia personal del ser humano. Por eso, aquí en Hebreos, el capítulo 8, los versículos 10 en adelante, el apóstol indica lo siguiente: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Así que el pacto que está estableciendo el Señor Jesucristo, del cual Él es el fiador, Él es el originador, y además es el sumo sacerdote que garantiza el cumplimiento de ese pacto, es pasar de una experiencia teórica a una experiencia práctica, a una experiencia de conocer por la palabra, a una experiencia de conocer por la familiaridad con nuestro Señor Jesucristo. Que por supuesto necesitamos conocer la teoría, necesitamos conocer lo que dice la Escritura, pero sobre todo, permitir que la gracia de Dios opere en la vida del ser humano esas palabras que están escritas en el pacto del Señor. Así es, y me llama que ahí lo presenta como dice,
Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un... Y ese sacerdocio de Cristo y esa mediación era mejor la que podía hacer cualquiera de los hombres, ya que primero no tenía pecado, nos entendía como nadie más nos puede entender y nos tiene un amor que nadie nos tiene, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es que desde la conversación pasada y la de hoy, estamos introduciendo el papel protagónico del Señor Jesucristo en muchas facetas, todo operado para tu salvación, para la mía, para la salvación de todos nosotros. Si tenemos alguna dificultad, algún momento de incertidumbre, qué hermoso es el lenguaje de la epístola a los Hebreos que señala la seriedad del Señor Jesús como nuestro Salvador y como el único capaz de ayudarnos a sobreponernos de los malos momentos, de las situaciones complicadas y sobre todo de echar mano, de acercarnos al trono de Dios para encontrar gracia y oportuno socorro. Amén. Pastor, ya para cerrar, para concluir, un pensamiento o un mensaje con el que usted tal vez quisiera como cerrar o resumir este tópico que hemos estado trabajando acerca del mensaje principal del libro de Hebreos. Bueno, el mensaje principal del libro de Hebreos es sin duda alguna mostrar a Jesús como el dueño de nuestra vida, como el rey, el sumo sacerdote, el líder natural, porque Él nos creó. El hecho de que a veces los seres humanos tratemos de desplazar la figura de Dios como creador va a debilitar el resto de la estructura de la epístola a los Hebreos. Así que hay un hilo como de oro, casi que invisible, que va uniendo todo lo que el apóstol Pablo escribió, y ese es el papel de Jesús dentro del plan de la creación. Dios creó nuestro mundo para que pudiésemos sostener toda la teología bíblica sustentado en la obra de la creación del mundo. Cuando los seres humanos tratamos de quitar el papel de Jesús dentro del plan de la creación, se nos acaba todo. No podemos tener sumo sacerdote, ni mediador, ni nada, porque todo inicia mostrando a Jesús como el creador. Y en ese papel tan especial, nosotros como sus hijos. No como resultado de un proceso de miles de millones de años, no. Aunque respetamos todas las ideas que puedan tener los seres humanos, acatamos, añoramos, obedecemos y aceptamos lo que la Biblia nos indica, el papel de Jesús dentro de la creación del universo, pero sobre todo del ser humano, que garantiza la obra de Jesús en sus múltiples funciones en favor de la humanidad caída. Amén. Un Jesús cercano, un Jesús poderoso, un Jesús amoroso, ¿cierto? Y próximo a venir, que es lo más importante para nuestros días. Así es, pastor. Mil gracias por su tiempo, por su compañía, por compartir con nosotros estas importantes aclaraciones con relación a lo que Dios nos quiere dar a través de su palabra en el libro de Hebreos. Claro que sí, e invitar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes a que continúen unidos a nosotros. Estas transmisiones tienen el propósito de fortalecer nuestra fe y las próximas semanas seguiremos analizando de una manera muy especial el contenido de la epístola a los Hebreos. Así es. Gracias, pastor. Vamos a orar. Oremos. Buen Dios, mil gracias por recordarnos siempre la figura preeminente de Jesús, su gran autoridad, su poder absoluto y cómo todo eso, Señor, juega una función maravillosa a nuestro favor para nuestra salvación. Como Rey, como mediador, como intercesor, como sacerdote, Señor, como mediador de un mejor pacto. Gracias por estas verdades, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo para ayudarnos a entenderla y fortalecernos en nuestro camino contigo. Gracias por la compañía del pastor Enrique Anaya con nosotros. Bendícele a él, a su esposa, a su familia, Señor, su ministerio, sus responsabilidades. También pedimos tu bendición por cada uno y cada una de las damas, caballeros, jóvenes, personas que nos ven y nos escuchan en diferentes lugares de Colombia y del mundo. Que tu paz llegue a sus vidas y que tú puedas mostrar que estos elementos que hemos visto de la vida de Cristo Jesús puedan convertirse en una realidad para nosotros. Pues lo pedimos en aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios te guarde y te esperamos en una próxima lección de esperanza.